arriba. ¡Qué bonito! Esos son los bonitos, Carlos. Esos son los que me gustan. Ay, esos son Más que los que se clavan. Para la gente. Son más espectaculares. Buenos días, estamos aquí en el Parque Jesús Gracia Mayén, destinado a los deportes tradicionales aragoneses. Como todos los sábados, de 11 a 1, venimos realizando práctica del tiro de barra. Hoy ha venido Pascual Banzo, un histórico de este deporte, a darnos consejos acerca de la práctica. Pero siempre, por ejemplo, si lo hubiera cogido como cogía Morón y tal, si tiró 18 y pico, hubiera tirado 19 y pico igual. Mira, cuando estás aquí... Oigo, bueno, cuando estás aquí... Ahí. Pero no tires ya, no tires ya de la salida. Hay que hacerlo todo a la vez. Todo a la vez. Sí, para que no se quede tras la barra. Incluso vaya la corte. Todo a la vez. Cuando estaba haciendo ahora cubero, por ejemplo, un balanceo que hacía, no, es lo mismo. Estás izquierdo igual. Venga, suelto. Y va. Ay, esa barra intencionada. Otra cosa fundamental. Abel. Acabar de lanzar la barra y esa posición es incómoda. Ay, no. Claro, arriba. Ahí está el edificio de la CREA. Enrique es otra persona veterana que está ahora aprendiendo la barra con nosotros y ayudándonos al mantenimiento del parque. Venga, Enrique. Tiene 62 años, pero oye, nunca es tarde para aprender. ¿Qué tal, Playboy de la barra? Bien, oye, estoy marcando la línea aquella a base de tiro. ¿sí? La estoy marcando. Sí. La franja. A ver, quédate completamente de pie. De pie. Uno, abajo. Golpe de cadera. Epa. Mira cómo estabas. Estabas tenso, estabas aquí. Estaba pendiente de ir arriba directa. No te preocupes, mírame. La cabeza, fundamental. La cabeza, fundamental. Venga. Uno.